El sol apenas comenzaba a asomarse, cuando Gabriel Méndez despertó sobresaltado en su asiento del tren. No pretendía quedarse dormido, pero las últimas 48 horas habían sido agotadoras. El funeral de su padre, los trámites interminables, las condolencias vacías de gente que apenas conocía. Se frotó los ojos y miró por la ventana. El paisaje urbano había desaparecido, reemplazado por montañas y campos que no reconocía. Próxima parada, San Lucas del Valle, anunció el conductor por el altavoz. Gabriel consultó su reloj, las 6:45 de la mañana. Un escalofrío le recorrió la espalda. Debía haber descendido en Ciudad del Norte hace más de una hora. Había tomado el tren equivocado, distraído por el cansancio y el duelo. Cuando bajó en la pequeña estación de San Lucas, el frío de la montaña lo golpeó. Vestía solo su traje negro del funeral, demasiado fino para este clima, y cargaba su maletín con los documentos de la herencia y el proyecto minero que debía presentar esa misma tarde en la reunión ejecutiva. ¿Hay algún taxi o transporte hacia Ciudad del Norte?, preguntó al único empleado de la estación, un hombre mayor que lo miró con curiosidad. «El autobús sale mañana a primera hora, joven. Hoy es domingo», respondió con calma, como si fuera lo más normal del mundo. Gabriel sacó su teléfono. Sin señal. Maldijo entre dientes mientras buscaba una solución. Su jefa esperaba el informe final sobre la adquisición de terrenos en esta misma zona rural para la expansión minera. Era su gran oportunidad, después de 5 años sacrificando fines de semana y vacaciones por ascender en la empresa. Caminó hacia lo que parecía ser el centro del pueblo, una plaza pequeña con una iglesia y apenas media docena de negocios, todos cerrados, excepto una tienda de abarrotes. El letrero de madera desgastado anunciaba «Abarrotes Don Eusebio», como si fuera un vestigio de otra época. Dentro, un hombre de unos 60 años organizaba productos en estantes de madera. «Buenos días», saludó Gabriel, su voz revelando la urgencia y frustración que sentía. «Necesito comunicarme con Ciudad del Norte. Es una emergencia de trabajo». Don Eusebio lo miró de arriba abajo, evaluando su traje caro, zapatos lustrados y el maletín de cuero. «Tenemos un teléfono comunitario en la alcaldía, pero abre hasta mañana», respondió mientras continuaba acomodando latas. «¿De dónde viene usted?» «De la capital», contestó Gabriel impaciente. «Tomé el tren equivocado y tengo una reunión crucial esta tarde». Don Eusebio sonrió levemente, sin la prisa que caracterizaba al forastero. «Nadie ha tomado ese tren por equivocación en los últimos 20 años», comentó. «San Lucas no aparece ni en los mapas nuevos». Gabriel respiró profundo, controlando su irritación. Este pueblo olvidado era precisamente el que su empresa planeaba transformar o destruir, según se mirara, con el proyecto minero que él mismo había ayudado a diseñar. La ironía no le pasó desapercibida. «¿Hay algún lugar donde pueda quedarme esta noche?», preguntó finalmente, resignándose a su suerte. «El pueblo no tiene hotel», respondió don Eusebio, «pero tengo un cuarto en la parte de atrás. No es gran cosa, pero tiene techo y una cama». Gabriel aceptó a regañadientes. Mientras seguía al tendero hacia la parte trasera de la tienda, observó por primera vez el pueblo con detenimiento. Las casas sencillas, los huertos pequeños, las gallinas sueltas en los patios. Este era el lugar que aparecía en los documentos de su maletín como zona de bajo valor productivo y escasa densidad poblacional. Frases técnicas que ahora, viéndolo con sus propios ojos, parecían cruelmente reductoras. El cuarto era pequeño pero limpio. Una cama individual, una mesa de noche, una ventana que daba a un huerto de árboles frutales. «La comida se sirve a las 7», informó don Eusebio antes de dejarlo solo. «Y si busca señal para su teléfono, a veces aparece en la colina junto al árbol grande». Cuando el tendero se fue, Gabriel se dejó caer en la cama, exhausto. El destino tenía un sentido del humor retorcido. Estaba varado precisamente en el pueblo que su compañía planeaba comprar para convertirlo en una mina a cielo abierto. Un pueblo que, según los informes que él mismo había preparado, carecía de valor cultural o histórico significativo. A través de la ventana, escuchó risas de niños y conversaciones distantes. La vida de San Lucas continuaba, ajena a los planes corporativos que guardaba en su maletín. Planes que él debía defender ante la junta directiva
cuando regresara a la ciudad, si es que regresaba. Gabriel despertó con el canto de un gallo. Por un momento desorientado, tardó varios segundos en recordar dónde estaba. La habitación sencilla, el colchón duro, el aroma a tierra húmeda que entraba por la ventana, todo tan distinto a su departamento en la capital. Se levantó con dificultad. Su traje arrugado le recordaba su situación. Un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. ¿Se puede?, preguntó una voz femenina. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió y apareció una mujer joven. Vestía jeans gastados y una camisa de cuadros remangada hasta los codos. Su cabello negro recogido en una trenza simple y su rostro, aunque sin maquillaje, mostraba una belleza natural que lo dejó momentáneamente sin palabras. «Don Eusebio me pidió que le trajera esto», dijo ella, dejando sobre la mesa una muda de ropa. «Son de mi hermano. No son como su traje, pero aquí servirán mejor». «Gracias», respondió Gabriel, dándose cuenta que no sabía su nombre. «Emilia. Emilia Vargas», completó ella con una sonrisa leve pero cálida. «Don Eusebio me contó su problema. Voy a Ciudad del Norte hoy. Si quiere, puede acompañarme». Gabriel sintió que un peso se levantaba de sus hombros. «En serio, pero creí que el autobús salía mañana». «No voy en autobús», explicó Emilia. «Llevo productos al mercado regional. Salgo en 1 hora en la camioneta de mi tío». Gabriel aceptó inmediatamente, agradecido por la oportunidad. Mientras Emilia salía, se cambió rápidamente. Los jeans y la camisa sencilla le quedaban un poco grandes, pero eran más adecuados para el entorno. Cuando salió, el pueblo ya estaba despierto. La plaza bullía con actividad. Mujeres que barrían frente a sus casas, niños que corrían hacia la escuela, hombres que partían a los campos con herramientas al hombro. Encontró a Emilia cargando cajas en una vieja camioneta pick-up. Se acercó para ayudar, pero ella ya había terminado. «Desayunamos primero», dijo ella, señalando la cocina de don Eusebio. «El camino es largo. Durante el desayuno, huevos frescos, frijoles, tortillas hechas a mano». Gabriel observó con curiosidad a Emilia. Sus manos mostraban callos de trabajo duro, pero sus movimientos tenían una gracia natural. Cuando hablaba con don Eusebio sobre precios de semillas y problemas con el riego, su voz reflejaba conocimiento y determinación. «¿A qué se dedica en la capital?», preguntó ella de repente, sorprendiéndolo. Gabriel dudó. «Trabajo para una empresa de desarrollo», respondió vagamente. Algo le impidió mencionar que era ejecutivo en la compañía minera que planeaba comprar estas tierras. Emilia asintió sin insistir más. Terminaron de comer y subieron a la camioneta. El motor tosió varias veces antes de arrancar y pronto dejaban atrás San Lucas por un camino de terracería. Durante el trayecto, Gabriel observaba el paisaje con ojos nuevos. Los documentos en su maletín describían esta zona como terreno subutilizado, pero ahora veía pequeñas parcelas cuidadosamente cultivadas, sistemas de riego artesanales y un conocimiento profundo del terreno reflejado en cada decisión. «¿San siembra? ¿Has vivido siempre aquí?», preguntó a Emilia, genuinamente interesado. «Salí a estudiar agronomía», respondió ella, sorprendiéndolo nuevamente. «Pero regresé cuando mamá enfermó. Ahora aplico lo que aprendí para mejorar nuestros cultivos». Gabriel guardó silencio, procesando la información. En su mente, las comunidades rurales eran simplemente obstáculos para el progreso, personas sin educación que se aferraban a métodos anticuados. Pero Emilia rompía ese estereotipo. Pasaron junto a un río, donde varias mujeres lavaban ropa mientras niños jugaban en la orilla. Ese río desaparecería, pensó Gabriel con incomodidad, recordando los planos del proyecto minero. «¿Por qué tomó un tren hacia San Lucas?», preguntó Emilia, interrumpiendo sus pensamientos. «Nadie viene por accidente». «Estaba distraído», respondió él. «Mi padre murió hace 2 días». El rostro de Emilia se suavizó. «Lo siento mucho». Un silencio respetuoso llenó la cabina mientras la camioneta avanzaba por el camino sinuoso. Gabriel sentía una extraña mezcla de emociones. Por un lado, la urgencia de llegar a su reunión. Por otro, una curiosidad creciente por esta mujer y su mundo. Al tomar una curva, Emilia frenó bruscamente.
Un árbol caído bloqueaba el camino. Las lluvias de anoche, explicó ella con resignación. Tendremos que esperar a que vengan con machetes o buscar otra ruta. Gabriel miró su reloj con preocupación. Ciudad del Norte parecía cada vez más lejana, y con ella su vida anterior. ¿Cuánto tardaremos por la otra ruta?, preguntó. 3 horas más, respondió Emilia, girando la camioneta. Pero pasaremos por el Valle de los Aguacates. Vale la pena verlo. Mientras tomaban el desvío, Gabriel se dio cuenta de que, por primera vez en años, no sentía prisa. El peso del maletín con los documentos que cambiarían para siempre la vida de estas personas parecía cada vez mayor sobre sus rodillas. El Valle de los Aguacates resultó ser una revelación para Gabriel. Hileras perfectamente alineadas de árboles frondosos se extendían sobre colinas suaves, creando un mosaico de verdes que brillaban bajo el sol de la mañana. Emilia detuvo la camioneta en un mirador natural. Mi abuelo comenzó este proyecto hace 40 años, explicó con orgullo. Nadie creía que los aguacates crecerían aquí. Ahora son el sustento de 50 familias. Gabriel observó en silencio. Los estudios de viabilidad de su empresa habían catalogado esta zona como de producción marginal, justificando así su adquisición a bajo precio. La realidad ante sus ojos contradecía completamente los informes. ¿Por qué no aparece esto en los registros agrícolas?, preguntó sin pensar. Emilia lo miró con curiosidad. ¿Cómo sabe que no aparece en registros? Gabriel improvisó rápidamente. Me refiero a que, si esto fuera conocido, habría más turismo, inversión. Preferimos mantenernos alejados del radar, respondió ella, reanudando la marcha. Cuando los de afuera descubren algo valioso, siempre intentan quitárnoslo. El comentario golpeó a Gabriel como una bofetada. Era exactamente lo que su empresa planeaba hacer. Llegaron a Ciudad del Norte casi al mediodía. El contraste era abrumador. Edificios de concreto, tráfico, prisas. Gabriel sentía como si hubiera estado fuera por semanas, no por un solo día. «Te debo una», dijo a Emilia mientras bajaba de la camioneta. «¿Puedo pagarte el combustible o algo?» Ella negó con la cabeza. «Ayudamos porque podemos, no por pago. Así sobrevivimos en San Lucas». Se despidieron frente al mercado regional donde Emilia descargaría sus productos. Gabriel caminó hacia el hotel más cercano. Necesitaba bañarse y cambiarse antes de llamar a su oficina. Ya en su habitación de hotel, conectado nuevamente al mundo digital, Gabriel descubrió 20 llamadas perdidas y docenas de mensajes urgentes. La reunión se había pospuesto hasta el día siguiente debido a su ausencia. Su jefa, Verónica Lamas, estaba furiosa. «¿Dónde diablos estabas?», exigió saber cuando finalmente logró comunicarse. Los inversores esperaron 2 horas. «Fue una emergencia familiar», mintió Gabriel. «Estaré mañana sin falta». Tras colgar, abrió su maletín y extendió los documentos sobre la cama. Mapas, contratos, estudios ambientales, todo diseñado para facilitar la adquisición de San Lucas. Sus ojos se detuvieron en una frase: población estimada, 230 habitantes, impacto social, mínimo. Recordó los rostros que había visto esa mañana. Don Eusebio, los niños corriendo a la escuela, las mujeres en el río, Emilia. Por primera vez en su carrera, los números en el papel le parecieron insuficientes para describir la realidad. La mañana siguiente llegó con una sorpresa. No podría regresar a la capital ese día. Una tormenta había derribado árboles en las vías del tren y los autobuses estaban completamente reservados. 3 días mínimo, le informó el encargado de la estación. Gabriel llamó nuevamente a Verónica, quien no ocultó su frustración. La reunión no puede posponerse más. Los documentos están contigo. Envíalos escaneados y busca la forma de volver. Tras enviar los archivos desde un cibercafé, Gabriel se encontró con un dilema: ¿esperar en Ciudad del Norte o...? Una idea inesperada surgió en su mente. Esa tarde estaba de vuelta en el mercado regional, buscando a Emilia entre los puestos. La encontró vendiendo los últimos aguacates de su cargamento. ¿No llegaste a tu destino?, preguntó ella, sorprendida de verlo aún con la ropa prestada. «Complicaciones de transporte», explicó. «Me preguntaba si regresarás hoy a San Lucas».
Horas después, Gabriel volvía en la camioneta hacia el pueblo que su empresa planeaba destruir. No tenía un plan claro, solo la extraña sensación de que necesitaba entender mejor antes de proseguir con el proyecto. «Puedes quedarte en la casa de mi tía Dolores», ofreció Emilia. «Está en Estados Unidos y dejó la casa a mi cuidado». Durante los siguientes días, Gabriel experimentó una inmersión inesperada en la vida rural. Por las mañanas ayudaba a Emilia con tareas sencillas: alimentar gallinas, cargar agua, arrancar maleza. Sus manos de oficinista pronto desarrollaron ampollas, provocando las risas amables de los lugareños. Por las tardes recorría el pueblo, observando con nuevos ojos lo que antes había sido solo estadísticas en un informe. Descubrió que la escuela, aunque pequeña, tenía un programa de ciencias sorprendentemente avanzado, dirigido por un maestro que había dejado la universidad para regresar a su tierra natal. El viernes, don Eusebio lo invitó a la asamblea comunitaria. En un español sencillo pero lleno de dignidad, los habitantes discutieron problemas de riego, celebraron nacimientos, organizaron mingas de trabajo colectivo. Gabriel guardó silencio, consciente de la ironía. Estaba siendo acogido por las mismas personas cuyas tierras había venido a arrebatar. Esa noche, sentado en el porche de la casa prestada, contemplando las estrellas como nunca se veían en la ciudad, Gabriel recibió un mensaje en su celular que milagrosamente había captado señal. Era Verónica. Reunión reprogramada para el lunes. O apareces con los documentos firmados o considérate despedido. Mientras la pantalla se apagaba, vio a Emilia acercarse con 2 tazas humeantes de café de olla. «Pareces preocupado», dijo ella, sentándose a su lado. Gabriel guardó el teléfono, consciente del peso del maletín que seguía escondido bajo la cama. El maletín que contenía el futuro de San Lucas, y también el suyo propio. Solo pensaba en decisiones difíciles, respondió con una sonrisa forzada, aceptando la taza caliente entre sus manos. La mañana del sábado amaneció con una tormenta feroz. Gabriel despertó con el estruendo de un trueno que sacudió la pequeña casa. Afuera, la lluvia caía como cortinas densas, convirtiendo los caminos de tierra en ríos de lodo. Se levantó preocupado, sabiendo que Emilia estaría luchando sola con los animales y cultivos. Sin pensarlo 2 veces, se puso la ropa prestada y las botas de hule que don Eusebio le había regalado. Al salir, el agua fría le golpeó la cara, pero avanzó determinado hacia la casa principal donde vivía Emilia con su madre enferma. La encontró en el establo, asegurando a los animales nerviosos. Trabajaron juntos en silencio, colocando lonas para proteger el techo con goteras y sacando agua de los corrales inundados. Gabriel notó cómo sus manos, antes suaves, ahora mostraban callos y cortes. Extrañamente, se sentía orgulloso de estas marcas de trabajo. «Gabriel, cuidado», gritó Emilia de repente. Un relámpago iluminó el cielo y el viento arrancó una sección del techo de lámina. Gabriel reaccionó por instinto, empujando a Emilia fuera del camino. Ambos cayeron al suelo embarrado, mientras la lámina se estrellaba donde habían estado segundos antes. Empapados y cubiertos de lodo, se miraron y, sorprendentemente, empezaron a reír. Era una risa liberadora, genuina, que disolvió las últimas barreras entre ellos. «Gracias», dijo Emilia, su rostro repentinamente serio. «No cualquiera arriesga su vida por unas vacas y una mujer que apenas conoce». Gabriel sintió un nudo en la garganta. Si ella supiera quién era realmente, lo que planeaba hacer con su tierra. La tormenta continuó todo el día. Cuando finalmente pudieron regresar a casa, estaban exhaustos, pero satisfechos. Doña Teresa, la madre de Emilia, les preparó chocolate caliente mientras les contaba historias de tormentas peores en años anteriores. «Antes las lluvias eran más predecibles», explicó la mujer mayor, su respiración dificultosa entre frases. «La tierra nos hablaba. Ahora el clima está loco, como nosotros». Gabriel escuchaba fascinado. Estas personas poseían un conocimiento profundo del entorno que ningún estudio técnico podía capturar. Se preguntó cuántos otros proyectos empresariales habrían destruido sabidurías similares. Esa noche, Gabriel regresó a la casa prestada con una decisión tomada. No podía seguir adelante con el proyecto minero. A primera hora del lunes, llamaría a Verónica para renunciar
y buscaría la forma de alertar a la comunidad, pero el destino tenía otros planes. Al entrar en la habitación, encontró su mochila volcada en el suelo, empapada por una gotera. El agua había penetrado hasta los documentos del maletín, ahora esparcidos y parcialmente legibles. «¡Maldición!», exclamó, intentando salvar los papeles. Los extendió sobre la mesa y cama para que se secaran, esperando que el daño no fuera irreversible. Se quitó la ropa mojada y se metió en la ducha, tratando de ordenar sus pensamientos. La adrenalina del día comenzaba a desaparecer, dejando un cansancio profundo. No escuchó la puerta abrirse. Cuando salió del baño, se encontró cara a cara con Emilia. Ella sostenía uno de los documentos en sus manos temblorosas. Su rostro había perdido todo color. «Corporación Minera del Norte», leyó en voz alta. «Proyecto de expansión. Adquisición de tierras en San Lucas del Valle. Gabriel Méndez, director de operaciones territoriales». Sus ojos se levantaron, llenos de una mezcla de incredulidad y traición. «¿Quién eres realmente?», preguntó con voz tensa. Gabriel sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «Emilia, ¿puedo explicarlo?» «¿Explicar qué?», interrumpió ella, su voz subiendo de tono. «¿Que viniste a espiar? ¿A preparar el terreno para destruir nuestras casas? ¿A reírte de nosotros?» «No es así», intentó Gabriel. «Sí, trabajo para ellos, pero nunca planeé venir aquí. Todo fue un accidente». «¿Un accidente?», Emilia soltó una risa amarga. «¿Y quedarte? ¿Y fingir interés en nuestra vida? ¿También fue un accidente?». Gabriel avanzó hacia ella, pero Emilia retrocedió como si su proximidad quemara. «Te abrimos nuestras casas, te sentamos a nuestra mesa», continuó ella, las lágrimas ahora corriendo libremente por su rostro. «Mi madre te sirvió su comida mientras tú planeabas quitarnos todo». En ese momento, la puerta se abrió nuevamente. Don Eusebio y varios hombres del pueblo entraron, alertados por los gritos. Sus rostros se endurecieron al ver los documentos. «Así que eres uno de ellos», dijo don Eusebio, su voz cargada de decepción. «Los que mandan cartas amenazando con expropiar nuestras tierras». Gabriel intentó hablar, explicar que ya no creía en el proyecto, que había decidido renunciar, pero nadie escuchaba. Las palabras se estrellaban contra un muro de desconfianza absolutamente justificada. «Tienes hasta mañana para irte», sentenció don Eusebio. «No eres bienvenido en San Lucas». Uno a uno, los vecinos salieron, dejando a Gabriel solo con su vergüenza y los papeles mojados que habían revelado su verdadera identidad. La última en salir fue Emilia. En la puerta se detuvo un instante, como esperando algo. Una explicación, una disculpa, un milagro. Pero Gabriel no encontró palabras. La puerta se cerró, y con ella, la conexión que había comenzado a florecer entre dos mundos completamente diferentes. Afuera, la tormenta continuaba, implacable. La lluvia cesó durante la noche, pero Gabriel apenas durmió. Al amanecer recogió sus pertenencias y los documentos parcialmente dañados. Contra toda expectativa, no regresó a la ciudad. En vez de eso, caminó hasta la pequeña posada en las afueras del pueblo que don Eusebio había mencionado días atrás. «Una habitación, por favor», pidió a la anciana que atendía el lugar. «¿Por cuánto tiempo?», preguntó ella sin levantar la vista. Gabriel dudó. «No lo sé». La noticia de su verdadera identidad se había extendido por San Lucas como fuego. Durante los siguientes días, experimentó el rechazo total de la comunidad. Nadie le hablaba. Las puertas se cerraban cuando pasaba. Los niños lo señalaban con curiosidad hasta que sus madres los alejaban. En la soledad de su habitación, revisó una y otra vez los documentos del proyecto. Cada párrafo le parecía ahora insultante, cada cifra una mentira. ¿Cómo pudo alguna vez creer que esta tierra era improductiva, que estas vidas valían menos que una mina? El lunes, Verónica lo llamó furiosa. «Estás despedido», gritó sin saludarlo. «Contratamos a Jiménez para terminar tu trabajo. La mina va a construirse con o sin ti». Gabriel no protestó. Sabía que merecía el despido, pero la noticia de que el proyecto continuaría le provocó un dolor inesperado. Sin trabajo y rechazado por la comunidad, Gabriel pasaba los días caminando por los alrededores del pueblo. Una tarde, descubrió un terreno abandonado cerca del río.
La maleza había invadido lo que parecían ser antiguos surcos de siembra. Sin pensarlo demasiado, comenzó a arrancar hierbas. Al principio lo hizo para ocupar su mente, pero pronto se convirtió en un propósito. Cada día regresaba con herramientas básicas que había comprado en Ciudad del Norte: un azadón, guantes, semillas. Nadie le había dado permiso para cultivar ese terreno, pero nadie lo detuvo tampoco. Trabajaba desde el amanecer, aprendiendo a base de errores. Sus manos se llenaron de ampollas que eventualmente se transformaron en callos. Una mañana, mientras luchaba por construir un sistema de irrigación rudimentario, escuchó una voz a sus espaldas. «Lo estás haciendo mal». Era don Eusebio. El anciano lo miraba con una mezcla de recelo y curiosidad. «El agua no llegará a las plantas si lo haces así», continuó, señalando los surcos mal trazados. Sin pedir permiso, tomó el azadón de manos de Gabriel y comenzó a mostrarle la técnica correcta. Trabajaron en silencio hasta el mediodía. Cuando terminaron, don Eusebio asintió brevemente y se fue sin despedirse. Fue el inicio de un deshielo gradual, no una redención. Gabriel entendía que algunas traiciones no se perdonan fácilmente, pero sí una especie de tregua. Los días se convirtieron en semanas. Gabriel escribía constantemente a su antiguo asistente en la capital, buscando información sobre el avance del proyecto minero. Las noticias no eran buenas. Los trámites para la expropiación avanzaban rápidamente. En su desesperación por hacer algo, comenzó a escribir cartas anónimas a diarios locales denunciando los métodos de la empresa. También redactaba cada noche una carta para la madre de Emilia, explicando la verdad y pidiendo perdón, aunque nunca las enviaba. Una tarde, don Eusebio apareció en su parcela con una caja polvorienta. «Encontramos esto en el archivo del pueblo», dijo, dejando la caja en el suelo. «Tu apellido está en los documentos». Confundido, Gabriel abrió la caja. Contenía registros antiguos, fotografías amarillentas y cartas. Con sorpresa, descubrió que su padre, José Méndez, había nacido en San Lucas 50 años atrás. La familia había emigrado cuando él era niño, después de perder sus tierras en una sequía prolongada. «Tu padre nunca te habló de San Lucas», afirmó don Eusebio. No como pregunta, sino como constatación. Gabriel negó con la cabeza. Nunca mencionó este lugar. Esa noche, revisando las viejas cartas, Gabriel encontró algo extraordinario. Su padre había mantenido correspondencia con familiares en San Lucas hasta pocos años antes de morir. En las últimas cartas expresaba su deseo de regresar algún día. Con una mezcla de dolor y claridad, Gabriel comprendió que el destino no lo había traído a San Lucas por accidente. De alguna manera incomprensible, había seguido los pasos de su padre, cerrando un círculo que ni siquiera sabía que existía. Al día siguiente, tomó una decisión. Reservó un boleto de autobús a la capital, no para huir, sino para enfrentar a su antigua empresa. Si el proyecto minero iba a destruir San Lucas, al menos intentaría detenerlo. Dejó una nota en la puerta de Emilia antes de partir. «No puedo cambiar lo que hice, pero puedo intentar repararlo. Tu tierra también es mi tierra». No esperaba respuesta ni perdón. Simplemente necesitaba que ella supiera que, aunque había llegado como enemigo, se marchaba como defensor. Que a veces, para encontrar tu verdadero hogar, primero tienes que estar dispuesto a perderlo todo. Ciudad Capital parecía ahora un lugar extraño para Gabriel. Los edificios de cristal, los autos lujosos, las personas apuradas con trajes impecables. Todo lo que antes consideraba normal, ahora le resultaba ajeno. Mientras caminaba hacia las oficinas de Corporación Minera del Norte, sentía la tierra de San Lucas aún bajo sus uñas. El guardia de seguridad lo reconoció y lo detuvo en la entrada. «Lo siento, señor Méndez, tiene prohibido el acceso». Gabriel había anticipado esto. «Dígale a la señora Lamas que tengo información crucial sobre el proyecto San Lucas. Información que los inversores necesitan conocer». 20 minutos después, estaba sentado en la sala de juntas frente a Verónica Lamas y 3 ejecutivos más. Sus rostros mostraban una mezcla de desprecio y curiosidad. «5 minutos, Méndez», advirtió Verónica. «Y solo porque trabajaste aquí 6 años».
Gabriel abrió su maletín y extrajo documentos, fotos y un pequeño frasco con tierra. El estudio hidrológico está incompleto, comenzó sin preámbulos. San Lucas tiene un sistema de acuíferos subterráneos que no fueron detectados en las pruebas preliminares. La minería a cielo abierto contaminaría el agua de toda la región. Colocó mapas sobre la mesa que había obtenido del archivo municipal. Además, el valle tiene potencial agrícola excepcional. Este es el análisis del suelo que mandé realizar por mi cuenta. Puso el informe frente a Verónica. San Lucas no es tierra muerta esperando ser explotada. Es un ecosistema vivo y productivo. Uno de los ejecutivos, Carlos Ibarra, director financiero, se burló abiertamente. ¿Te convertiste en agricultor en un mes, Méndez? ¿O te lavaron el cerebro los campesinos? Vi con mis propios ojos lo que ningún informe mostró, respondió Gabriel con calma. Y descubrí algo más. Sacó las cartas y fotografías de su padre. Mi familia era de San Lucas. Esta tierra que planean destruir es parte de mi historia. Verónica revisó los documentos con impaciencia. Conmovedor, Gabriel. Pero los sentimentalismos no detienen proyectos de $100 millones. No vengo a detenerlo, replicó Gabriel sorprendiéndolos. Vengo a transformarlo. Durante la siguiente hora, Gabriel presentó una propuesta alternativa. Convertir el proyecto minero en un centro de desarrollo agrícola sustentable y ecoturismo. Utilizando las mismas inversiones pero preservando el entorno natural, el proyecto generaría empleos, desarrollo y ganancias a largo plazo sin destruir la comunidad. Los números funcionan, concluyó mostrando proyecciones financieras. Es menos rentable a corto plazo pero más sostenible y evitaría la resistencia local que retrasaría la minería por años. Carlos Ibarra soltó una carcajada. ¿Y crees que los inversores aceptarán este cambio radical porque tú lo propones? Estás despedido, ¿recuerdas? Lo aceptarán porque es lo correcto y lo inteligente, respondió Gabriel. Y porque si no lo hacen, mañana mismo cada periodista en el país recibirá evidencia de irregularidades en los estudios ambientales que la empresa presentó para obtener los permisos. Un silencio tenso llenó la sala. Verónica lo miró fijamente. ¿Nos estás amenazando? Les estoy ofreciendo una alternativa que beneficia a todos, corrigió Gabriel, incluida la imagen pública de la corporación. Los ejecutivos pidieron que saliera mientras deliberaban. Gabriel esperó en el pasillo, mirando por los ventanales hacia la ciudad. Abajo la gente parecía hormigas, todos siguiendo caminos predeterminados, sin cuestionarse hacia dónde iban realmente. 2 horas después, lo llamaron de regreso. El ambiente había cambiado. Junto a los ejecutivos ahora estaba Alejandro Montero, el presidente de la compañía, un hombre que Gabriel solo había visto en fotografías. Méndez, dijo Montero con voz grave. Verónica dice que tu propuesta tiene mérito, pero es demasiado arriesgada. Necesitaríamos a alguien que la ejecute personalmente, alguien que ponga su reputación en juego. Gabriel entendió inmediatamente. Lo haré. Si fracasa, tu carrera termina, advirtió Montero. No solo aquí, en cualquier empresa del país. No fracasará, afirmó Gabriel, con una convicción que sorprendió a todos, incluido él mismo. Al salir del edificio 3 horas después, Gabriel llevaba un nuevo contrato y la autorización para desarrollar el proyecto San Lucas Sustentable. No era una victoria completa, la empresa aún adquiriría parte de las tierras, pero el pueblo no sería destruido. Mientras esperaba un taxi, su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Don Eusebio me contó tu plan. La parcela que cultivaste sigue esperándote. Gabriel sintió un nudo en la garganta. No esperaba perdón, y ciertamente no lo merecía aún, pero quizás había una posibilidad de redención. El conductor del taxi interrumpió sus pensamientos. ¿A dónde vamos, señor? Gabriel guardó el teléfono. A la estación de autobuses. Voy a San Lucas del Valle. Durante el trayecto miró por la ventana como si viera la ciudad por primera vez. Había vivido allí toda su vida adulta, persiguiendo ascensos, bonos y reconocimiento. Ahora entendía que había confundido el éxito con el propósito. El autobús salía en 1 hora. Mientras esperaba, llamó a su antiguo asistente para coordinar el envío de documentos y materiales. Luego escribió un mensaje a Emilia. Regreso mañana.
No con promesas, sino con hechos. La tierra que trabajé. ¿Sabes quién es el dueño? La respuesta llegó minutos después. Era de tu abuelo. Bienvenido a casa. El regreso de Gabriel a San Lucas fue muy diferente de su primera llegada. Esta vez, bajó del autobús con propósito y determinación, cargando una carpeta llena de documentos oficiales y un corazón lleno de esperanza cautelosa. Don Eusebio lo esperaba en la estación, su rostro arrugado mostrando una expresión difícil de descifrar. «Veo que cumpliste tu palabra», dijo el anciano extendiendo su mano. Gabriel la estrechó con firmeza. «Solo es el principio, don Eusebio». La noticia se esparció rápidamente por el pueblo. Gabriel Méndez, el ejecutivo que había llegado como enemigo, había regresado con un plan para salvar San Lucas. La reacción fue mixta. Algunos, como don Eusebio, estaban dispuestos a escuchar. Otros mantenían su desconfianza, recordando la traición inicial. Esa misma tarde, Gabriel presentó su propuesta en la casa comunal. Con mapas extendidos sobre mesas improvisadas, explicó el nuevo proyecto: un centro de agricultura sostenible, procesamiento local de productos y turismo rural controlado por la comunidad. La empresa aún compraría tierras, pero solo las necesarias para infraestructura y a precios justos. «No vengo a imponer nada», aclaró mientras los murmullos recorrían la sala. «Este es un borrador. La decisión final y los detalles los definirá la asamblea comunitaria». Desde el fondo de la sala, una voz femenina se alzó. «¿Y por qué deberíamos confiar en ti ahora?». Era Emilia. Su mirada, aunque ya no llena de odio, seguía siendo cauta. Gabriel sintió que el tiempo se detenía mientras buscaba las palabras correctas. «No pido confianza inmediata», respondió sinceramente. «Solo una oportunidad para demostrar con acciones lo que prometo con palabras». La reunión se extendió hasta entrada la noche. Hubo preguntas difíciles, objeciones válidas y momentos tensos. Pero cuando finalmente terminó, la mayoría había acordado considerar la propuesta y formar un comité para revisar los detalles. Los días siguientes fueron intensos. Gabriel trabajaba desde el amanecer, dividiendo su tiempo entre conferencias telefónicas con la empresa y reuniones con los diferentes grupos del pueblo. Por las tardes, continuaba cultivando la parcela de su abuelo, encontrando en el trabajo físico un ancla que lo mantenía conectado a la tierra que ahora luchaba por proteger. Una semana después del regreso de Gabriel, llegó la noticia oficial. Corporación Minera del Norte anunciaba públicamente el cambio de enfoque del proyecto San Lucas. Los periódicos regionales lo presentaron como una iniciativa innovadora de responsabilidad corporativa. Solo Gabriel y los ejecutivos sabían que la verdadera razón había sido la amenaza de exposición pública. Aquella noche, mientras Gabriel cenaba solo en la pequeña casa que ahora rentaba, alguien tocó a su puerta. Era Emilia, sosteniendo una canasta cubierta con un paño. «Mi madre horneó pan», dijo simplemente, entregándole la canasta. Gabriel la aceptó, notando que era la primera vez que Emilia lo visitaba desde la revelación de su identidad. «¿Cómo está ella?», preguntó, genuinamente preocupado por doña Teresa. El rostro de Emilia se ensombreció. «El doctor dice que empeora. Los medicamentos ya no hacen efecto». «Lo siento mucho», dijo Gabriel, deseando poder hacer algo más. Se produjo un silencio incómodo hasta que Emilia habló nuevamente. «Leí el proyecto completo. Es bueno. Mejor de lo que esperaba». Viniendo de ella, era un cumplido significativo. Gabriel asintió, agradecido. «Tengo que irme», agregó ella rápidamente. «Mamá no debe quedarse sola mucho tiempo». Antes de que Gabriel pudiera responder, Emilia ya había dado media vuelta y se alejaba por el camino iluminado por la luna. Las siguientes 2 semanas fueron decisivas. El comité comunitario aprobó la propuesta con modificaciones que mejoraban la participación local. Los primeros contratos se firmaron, respetando los términos acordados. Incluso los más escépticos comenzaban a mostrar un cauto optimismo. Pero la vida en San Lucas no se detenía por los proyectos empresariales. Una mañana lluviosa, Gabriel escuchó golpes desesperados en su puerta. Era Juanito, el sobrino de Emilia. «Mi tía dice que venga rápido.
Mi abuelita está muy mal. Gabriel corrió bajo la lluvia hasta la casa de los Vargas. Encontró a Emilia junto a la cama de su madre, sosteniendo su mano. Doña Teresa respiraba con dificultad, su rostro pálido y sus labios azulados. Llamé al doctor, pero tardará horas con este clima, explicó Emilia, su voz quebrada por el miedo. Sin dudarlo, Gabriel tomó su teléfono satelital, el único que funcionaba confiablemente en el pueblo, y llamó a un colega en la capital que le debía favores. Una hora después, un helicóptero médico aterrizaba en el campo de fútbol de San Lucas. Pero los esfuerzos fueron en vano. Doña Teresa falleció 3 días después en el hospital de la ciudad, con Emilia sosteniendo su mano hasta el final. Gabriel se mantuvo cerca, ofreciendo apoyo silencioso, organizando el transporte y encargándose de los trámites para que Emilia pudiera concentrarse en despedirse de su madre. El funeral unió al pueblo como pocas cosas podían hacerlo. Todos los habitantes de San Lucas asistieron, incluso aquellos que aún desconfiaban de Gabriel. Para sorpresa de muchos, él se mantuvo discretamente en segundo plano, sin buscar reconocimiento por su ayuda, comprendiendo que este era un momento de la comunidad y no una oportunidad para redimirse. Esa noche, mientras el pueblo comenzaba el novenario tradicional, Gabriel se retiró temprano a su casa. Estaba exhausto física y emocionalmente. Al abrir la puerta, encontró un sobre que alguien había deslizado por debajo. Dentro había una fotografía vieja y una nota escrita con letra temblorosa. Esta era tu abuela con tu padre en sus brazos, frente a la casa que estás reconstruyendo. Mi Teresa quería que la tuvieras. Juan Vargas, padre de Emilia. Gabriel miró la fotografía largamente, reconociendo rasgos familiares en rostros que nunca conoció. Por primera vez desde que había llegado a San Lucas, lloró abiertamente, no solo por las pérdidas, sino también por los encuentros inesperados que habían cambiado el curso de su vida. Los días después del funeral transcurrieron en una extraña calma. Gabriel se sumergió en el trabajo, dividiendo su tiempo entre las negociaciones con la empresa y el cultivo de su parcela. El proyecto avanzaba a buen ritmo. Los primeros fondos habían sido liberados y un equipo de ingenieros agrónomos visitó San Lucas para iniciar los estudios preliminares. La relación con el pueblo seguía siendo compleja. Algunos, como don Eusebio, lo habían aceptado plenamente, reconociendo su compromiso genuino. Otros mantenían distancia, una cicatriz de desconfianza que el tiempo quizás nunca borraría completamente. Con Emilia, la situación era aún más delicada. Desde el funeral apenas se habían cruzado. Ella se había encerrado en su dolor, asistiendo solo a las reuniones estrictamente necesarias del comité comunitario. Cuando hablaba, lo hacía con voz apagada, como si parte de ella hubiera partido junto con su madre. Una tarde de sábado, mientras Gabriel revisaba documentos en el pequeño despacho que había improvisado en su casa, escuchó un golpe suave en la puerta. Al abrir, su corazón dio un vuelco. Era Emilia. «¿Puedo pasar?», preguntó ella con una expresión indescifrable en el rostro. Gabriel asintió haciéndose a un lado. Emilia entró lentamente, observando las paredes ahora cubiertas con mapas y diagramas del proyecto. Sostenía algo en sus manos, un papel doblado que apretaba como si fuera un tesoro. «He estado ordenando las cosas de mamá», comenzó ella, su voz más firme de lo que Gabriel había escuchado en semanas. «Encontré esto entre sus pertenencias». Le extendió el papel. Gabriel lo tomó con cuidado y lo desdobló. Era una de las cartas que había escrito para doña Teresa durante aquellos días oscuros después de que su verdadera identidad fuera descubierta. La carta que nunca había enviado, pero que, de alguna manera, había llegado a su destinataria. La estaba leyendo el día antes de que empeorara, continuó Emilia. «No sabía que habías escrito a mi madre». Gabriel tragó saliva, recordando las palabras que había vertido en aquellas páginas, su vergüenza, su arrepentimiento, pero también su descubrimiento de sus raíces en San Lucas y su promesa de proteger lo que su padre había dejado atrás. «No esperaba que la recibiera», confesó. «Don Eusebio debe habérsela llevado». Un silencio se instaló entre ellos, menos tenso que antes, pero lleno de palabras no dichas. Mamá sonrió al terminar de leerla,
dijo finalmente Emilia, sentándose en la única silla disponible. Fue de las últimas veces que la vi sonreír. Gabriel permaneció de pie, inseguro de cómo responder. Parte de él quería consolarla, otra parte sabía que no tenía derecho a hacerlo. El proyecto está avanzando bien, dijo después de un momento, cambiando de tema. La primera fase del centro de procesamiento comenzará el mes que viene. Emilia asintió distraídamente, sus ojos fijos en la ventana que daba hacia las montañas. «Has cambiado», comentó de repente. «Cuando llegaste, no sabías distinguir un tomate de un chile. Ahora hablas de ciclos de cultivo y sistemas de riego como si hubieras nacido aquí». «Tal vez parte de mí siempre perteneció a este lugar», respondió Gabriel con una pequeña sonrisa. Aunque no lo supiera. Por primera vez en mucho tiempo, Emilia también sonrió, brevemente, pero con sinceridad. «Yo también he cambiado», admitió ella. «Antes veía todo en blanco y negro. Los de la ciudad eran enemigos, los del pueblo aliados. Ahora veo que la vida es más complicada». Gabriel asintió, comprendiendo perfectamente ese sentimiento. El mundo de certezas absolutas que ambos habían habitado se había derrumbado, forzándolos a construir uno nuevo lleno de matices. «El comité quiere que encabece el programa de capacitación agrícola», continuó Emilia. «Con mi título de agronomía y el conocimiento local». «Es perfecto», la interrumpió Gabriel con entusiasmo genuino. «Nadie podría hacerlo mejor». «Lo estoy considerando», respondió ella. «Durante mucho tiempo pospuse mis sueños por cuidar a mamá. Ahora...» Su voz se quebró ligeramente. Gabriel resistió el impulso de acercarse. «Ella estaría orgullosa», dijo en cambio, con suavidad. Emilia asintió, recuperando la compostura. «¿Y tú?», preguntó después de un momento. «¿Cuando todo esto termine, volverás a la capital?». La pregunta tomó a Gabriel por sorpresa. En sus planes a corto plazo, supervisar la construcción, implementar las primeras fases, asegurar la viabilidad, nunca había considerado realmente el después. «No lo sé», respondió honestamente. «Ya no soy la misma persona que vivía allá, pero tampoco sé si pertenezco completamente aquí». Emilia se levantó y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volvió hacia él. «La parcela que cultivas ya está dando buenos frutos», observó. «Para ser un principiante no lo haces mal». Gabriel sonrió ante el cumplido a medias. «Tengo buenos maestros», respondió. Emilia asintió y añadió, con una seriedad que contrastaba con la ligereza anterior. «¿Todavía piensas quedarte? Aquí, en San Lucas». La pregunta flotó en el aire, cargada de significados que iban más allá de las simples palabras. «Sí», respondió Gabriel sin dudar, «al menos mientras sea útil». Emilia lo miró a los ojos por primera vez en semanas, como buscando algo en ellos. «Bien», dijo simplemente, «te veré en la reunión del comité el lunes». Y con eso se fue, dejando a Gabriel con la carta en la mano y la sensación de que algo importante había comenzado a sanar. No era perdón, no era amistad, pero era un comienzo. En un lugar como San Lucas, donde las estaciones cambiaban lentamente y los cultivos necesitaban tiempo para crecer, él comenzaba a entender que las relaciones humanas seguían el mismo ritmo de la tierra, paciente, inexorable, resistente. Los meses siguientes transformaron San Lucas del Valle. Donde antes había solo casas dispersas y cultivos tradicionales, ahora surgía una comunidad renovada. El centro de procesamiento agrícola, construido con materiales locales y diseño respetuoso del paisaje, empleaba ya a 15 personas del pueblo. Los primeros grupos de ecoturistas comenzaban a llegar los fines de semana, atraídos por la belleza natural y la promesa de una experiencia auténtica. Gabriel había establecido una rutina que jamás habría imaginado en su vida anterior. Se levantaba al alba para trabajar en su parcela antes de las reuniones corporativas. Las tardes las dedicaba a supervisar el avance del proyecto o a capacitar a los jóvenes del pueblo en administración y marketing. Sus trajes costosos habían sido reemplazados por jeans y camisas de trabajo, y sus zapatos italianos por botas resistentes al lodo. Lo más sorprendente para él era cuánto disfrutaba esta nueva vida. La satisfacción de ver crecer lo que había plantado, tanto literal como figurativamente,
Superaba cualquier bonificación que hubiera recibido en su carrera corporativa. Una mañana, mientras revisaba los brotes de maíz en su parcela, escuchó pasos acercándose. Era Emilia quien ahora dirigía el programa de agricultura sustentable. Su relación había evolucionado lentamente desde aquella tarde con la carta. No eran exactamente amigos, pero había un respeto mutuo y una cierta camaradería nacida del trabajo conjunto. Don Eusebio dice que habrá helada temprana este año, comentó ella como saludo. Deberías considerar proteger los cultivos. Gabriel asintió, agradeciendo el consejo. ¿Cómo van las clases con los jóvenes? El rostro de Emilia se iluminó. Había encontrado un propósito renovado, enseñando técnicas agrícolas innovadoras a la nueva generación de San Lucas. Sorprendentemente bien. Incluso Miguel, que siempre quiso irse a la ciudad, está considerando quedarse y estudiar agronomía. Caminaron juntos hacia el centro del pueblo, discutiendo los detalles del proyecto, compartiendo observaciones sobre el clima, intercambiando ideas para mejorar los sistemas de riego. Cualquiera que los viera pensaría que eran viejos amigos, no antiguos antagonistas. Al llegar a la plaza, don Eusebio los saludó desde la puerta de su tienda, ahora renovada y surtida con productos locales que también se vendían a los turistas. Los niños jugaban en el nuevo parque construido con el fondo comunitario del proyecto. La escuela había sido ampliada y un pequeño centro de salud, financiado con parte de las ganancias, atendía necesidades básicas que antes requerían viajes hasta Ciudad del Norte. Verónica viene mañana a la inspección trimestral, comentó Gabriel mientras se detenían frente a la oficina del proyecto. Emilia hizo una mueca. Aunque reconocía la importancia de la ejecutiva para el financiamiento continuo, nunca había simpatizado con su estilo urbano y sus tacones imposibles para el terreno de San Lucas. Prepararé el informe del programa educativo, respondió profesionalmente, y le pediré a doña Juana que no sea tan directa esta vez. Gabriel sonrió recordando el último encuentro, cuando la anciana había interrogado implacablemente a Verónica sobre su conocimiento de plantas medicinales, dejándola en evidencia ante todo el comité. «Te invito a un café», propuso Emilia inesperadamente. «Tengo algo que discutir contigo». Se sentaron en la nueva cafetería comunitaria, un espacio acogedor decorado con artesanías locales donde se servían productos exclusivamente de la región. Después de que les sirvieran, Emilia sacó una carpeta de su bolso. «He estado pensando en expandir el programa», explicó, mostrándole diagramas y proyecciones. «No solo enseñar técnicas agrícolas, sino crear una verdadera escuela rural que combine conocimientos ancestrales con ciencia moderna». Gabriel estudió los papeles, impresionado por la visión y el detalle. «Es ambicioso», comentó, «pero factible. Podríamos reasignar parte del presupuesto de marketing». «Yo solo quiero que lo aprueben en la empresa», interrumpió Emilia. «Quiero que trabajes conmigo en esto. Tu experiencia en planificación y la mía en agricultura. Podríamos hacer algo único». Gabriel la miró sorprendido. Era la primera vez que Emilia proponía un proyecto conjunto, algo que trascendía la mera colaboración profesional. «Me encantaría», respondió con sinceridad. Trabajaron hasta tarde esa noche, refinando la propuesta, discutiendo apasionadamente cada detalle, a veces en desacuerdo, pero siempre con respeto mutuo. Cuando finalmente terminaron, ya era medianoche. Gabriel acompañó a Emilia hasta su casa, ahora silenciosa, sin la presencia de doña Teresa. «No ha sido fácil», comentó Emilia de repente, mientras caminaban bajo el cielo estrellado. «Perder a mamá, adaptarme a todos estos cambios». Gabriel asintió manteniéndose en silencio, intuyendo que necesitaba expresarse. «Pero por primera vez en mucho tiempo siento que estoy construyendo algo importante», continuó ella. «Algo que durará más que yo». Al llegar a su puerta, Emilia se volvió hacia él. Por un momento Gabriel pensó que iba a extenderle la mano como siempre hacían al despedirse. En cambio, ella tomó su mano y la sostuvo entre las suyas. «Gracias», dijo simplemente, «por quedarte, por luchar por San Lucas cuando nadie más lo hacía». El contacto duró apenas unos segundos, pero dejó a Gabriel con un calor que persistió mucho después de que ella entrara en su casa. Era un gesto pequeño, pero significativo,
como las primeras gotas de lluvia después de una larga sequía. A la mañana siguiente, cuando Verónica Lamas llegó con su equipo corporativo, encontró un San Lucas completamente transformado del lugar desolado que había imaginado. Gabriel y Emilia la recibieron juntos, sus diferencias personales del pasado cediendo ante el compromiso compartido con el futuro del pueblo. ¿Quién iba a pensar que terminarías convertido en campesino?, bromeó Verónica mientras inspeccionaban los avances. Gabriel miró a Emilia, quien organizaba a los jóvenes para la presentación, y luego hacia los campos florecientes que se extendían hasta las montañas. A veces, respondió con una sonrisa tranquila, uno encuentra su lugar en el sitio menos esperado. Y mientras caminaban hacia la reunión del comité, sus manos se rozaron brevemente, un contacto casual pero que ninguno de los dos evitó. Porque algunas semillas, incluso las plantadas en las circunstancias más adversas, solo necesitan tiempo, cuidado y paciencia para florecer. 6 meses después, San Lucas del Valle era irreconocible, pero no porque hubiera perdido su esencia. Al contrario, el pueblo había florecido conservando su identidad. El viejo camino de terracería ahora estaba pavimentado, aunque de manera respetuosa con el entorno, permitiendo el acceso más fácil sin destruir el paisaje. Los cultivos tradicionales se habían expandido utilizando técnicas modernas que Emilia había introducido, duplicando las cosechas sin dañar la tierra. Era domingo por la mañana cuando Gabriel salió de su casa. Ya no la rentaba, la había comprado y restaurado siguiendo el diseño original que aparecía en las fotos de su familia. Llevaba una canasta con pan recién horneado y caminaba con la seguridad de quien conoce cada piedra y cada curva del camino. En la plaza, los habitantes de San Lucas se reunían para el mercado dominical. Ya no era un mercado humilde para intercambio local, ahora atraía visitantes de pueblos cercanos e incluso algunos turistas. Don Eusebio había expandido su tienda para incluir una sección de productos artesanales y su nieto, recién graduado de la universidad, había regresado para ayudarle con una tienda en línea que vendía internacionalmente. «Buenos días, don Gabriel», saludaban las personas a su paso, con una mezcla de respeto y familiaridad que había tardado en ganar, pero que ahora era genuina. Gabriel se dirigió directamente hacia el extremo norte del pueblo, donde el nuevo centro de capacitación agrícola había sido inaugurado el mes anterior. El edificio, construido con materiales locales y técnicas sustentables, era el orgullo de la comunidad y el corazón del proyecto que había salvado a San Lucas. Dentro, encontró a Emilia terminando una clase con jóvenes agricultores. La observó por un momento desde la puerta, su rostro animado mientras explicaba los ciclos de rotación de cultivos, sus manos seguras dibujando diagramas en la pizarra, su voz firme, respondiendo preguntas. Había recuperado la vitalidad que el dolor había apagado temporalmente, transformándola en una fuerza aún más poderosa. Cuando los estudiantes salieron, Emilia vio a Gabriel y sonrió. «Llegas temprano», comentó guardando sus materiales. «Pensé que podríamos dar un paseo antes de la reunión del comité», respondió él, levantando la canasta. «Traje desayuno». Caminaron juntos fuera del pueblo, hacia la colina desde donde se podía contemplar todo el valle. Era un ritual que habían desarrollado en los últimos meses. Domingos al amanecer, conversaciones largas sobre el futuro del proyecto, de San Lucas, y gradualmente sobre ellos mismos. Se sentaron bajo un árbol de aguacate, precisamente en los terrenos que, según los planos originales de la minera, habrían sido el primer punto de excavación. Ahora, en lugar de un cráter, había un huerto experimental donde se probaban variedades resistentes a la sequía. «Verónica llamó ayer», comentó Gabriel mientras compartían el pan. «El consejo aprobó la expansión del programa educativo. Los fondos llegarán la próxima semana». «Justo a tiempo para el inicio del nuevo ciclo», respondió Emilia. Luego, después de una pausa, «¿Te ofrecieron regresar a la capital?» Gabriel asintió. No era la primera vez que la empresa intentaba tentarlo con un ascenso, un regreso a la vida corporativa. «Les dije lo mismo de siempre. Mi lugar está aquí». Habían pasado casi 2 años desde aquella mañana cuando Gabriel había despertado en el tren equivocado. 2 años en los que su vida había dado un giro completo. De ejecutivo ambicioso
a defensor de un pueblo que no sabía que era suyo, de destructor potencial a constructor comunitario. ¿Recuerdas cuando querías desesperadamente volver a la ciudad?, preguntó Emilia con una sonrisa traviesa. «Y tú me odiabas», respondió él, devolviéndole la sonrisa. «Con razón», replicó ella, aunque sin rencor. «Planeabas destruir nuestro hogar». «Técnicamente, también era mi hogar», corrigió Gabriel. Aunque no lo supiera entonces. Se miraron y rieron, la tensión del pasado transformada ahora en una broma privada entre ellos. El sol ascendía lentamente, iluminando el valle con luz dorada. A lo largo del camino principal podían ver las nuevas casas taller donde los artesanos trabajaban, el centro médico que atendía no solo a San Lucas, sino a comunidades vecinas, y la escuela ampliada donde ahora se impartían clases hasta nivel preparatoria. «Mi madre estaría orgullosa», comentó Emilia en voz baja, «de lo que has hecho, de lo que hemos hecho juntos». Gabriel tomó su mano, un gesto que ahora era natural entre ellos. Lo que había comenzado como una colaboración profesional había evolucionado gradualmente en algo más profundo, construido sobre el respeto mutuo y un compromiso compartido con San Lucas. «Todavía queda mucho por hacer», dijo Gabriel, pensando en los proyectos pendientes. El sistema de captación de agua de lluvia, el programa de reforestación, la cooperativa de mujeres artesanas. «Siempre quedará mucho por hacer», respondió Emilia con tranquilidad. «Así es la vida en el campo. Nunca terminas realmente, solo preparas el terreno para la siguiente siembra». Se levantaron y comenzaron a descender hacia el pueblo. A mitad del camino, se detuvieron para observar una parcela donde los estudiantes de Emilia habían plantado un huerto experimental utilizando técnicas ancestrales combinadas con ciencia moderna. Era una metáfora perfecta de lo que habían logrado juntos, honrar el pasado mientras construían el futuro. Emilia apretó suavemente la mano de Gabriel mientras contemplaban el trabajo. «¿Sabes lo que mi mamá me dijo una vez?», comentó. «Que el amor verdadero no es el que salva el mundo, sino el que salva tu propio pedazo de tierra». Gabriel la miró, entendiendo el significado profundo de sus palabras. Su amor, por la tierra, por San Lucas, y gradualmente el uno por el otro, no había salvado al mundo entero, pero había salvado este rincón, este pequeño paraíso que ahora era hogar y propósito. «Me parece suficiente», respondió con sencillez. Y mientras caminaban hacia el pueblo, sus manos entrelazadas y sus pasos sincronizados, Gabriel comprendió que a veces uno necesita tomar el tren equivocado para finalmente encontrar el camino correcto. ¿Les conmovió la historia de Gabriel y Emilia? Este recorrido desde un tren equivocado hasta un amor que salvó a San Lucas del Valle nos muestra cómo a veces los errores del destino nos llevan exactamente donde debemos estar. Si esta historia de redención, conexión con nuestras raíces y amor por la tierra resonó en tu corazón, no olvides dejar tu like, comentario y compartir con aquellos que valoran las historias que nacen del alma latinoamericana. Me encantaría conocer desde qué rincón del mundo estás disfrutando esta historia. ¿De qué país nos estás viendo hoy? Cuéntanos en los comentarios y si te gustó esta narración, suscríbete al canal para más historias que celebran nuestras tradiciones, valores y la belleza de nuestras comunidades. Tu apoyo nos ayuda a seguir sembrando estas semillas de historias que, como en San Lucas, florecen cuando encuentran tierra fértil.